Hay un momento que muchos mexicanos han vivido sin saber cómo explicarlo. Estás en una plaza, en un mercado, en la fila de una tienda, y de pronto alguien te mira. Y esos ojos no son cafés. Son verdes. O azules. O de ese gris claro que parece sacado de una pintura europea del siglo XVII. Por un segundo te quedas paralizado. No puedes evitarlo. En un país donde el 90% de la población tiene los ojos del color de la tierra oscura, del café que se hereda desde hace milenios, encontrar ese rasgo te desestabiliza. Te hace preguntarte de dónde viene esa persona. ¿Qué historia carga en esa mirada que no encaja con el paisaje? Y la respuesta no es simple. No es accidente. No es una anomalía genética aislada. Es historia viva. Es el resultado de siglos de migraciones forzadas y voluntarias, de colonizaciones, de familias que cruzaron océanos enteros y se quedaron, que echaron raíces en desiertos y sierras, que se casaron entre ellos durante generaciones y conservaron sin proponérselo un rasgo que en el norte de Europa tiene casi 10.000 años de antigüedad. Porque los ojos claros son una mutación. Eso hay que decirlo desde el principio porque es la verdad científica que sostiene todo lo que vamos a ver hoy. Hace entre 6.000 y 10.000 años, según los estudios de la Universidad de Copenhague, todos los seres humanos sobre la Tierra tenían ojos cafés. Sin excepción. La melanina, ese pigmento que protege al iris de la radiación ultravioleta del sol, dominaba el color de los ojos de cada persona que caminaba por el planeta. Entonces ocurrió algo. Una mutación en el gen OCA2, el gen que controla la producción de melanina en el iris, alteró el proceso en una sola persona. Redujo la cantidad de pigmento. Y donde antes había café oscuro, apareció por primera vez el azul. Esa mutación no se extendió de forma pareja por el mundo. Se concentró en Europa del Norte, donde el sol es escaso y la melanina extra ya no era tan necesaria. Se propagó lentamente entre generaciones. Y cuando los europeos cruzaron el Atlántico hace 500 años y llegaron a este territorio que llamaron Nueva España, trajeron esos genes con ellos. Los mismos genes que hoy, 5 siglos después, siguen apareciendo en la cara de ciertos mexicanos en ciertos estados. Ojos que cuentan una historia que la mayoría del país desconoce. Hoy vamos a recorrer los 5 estados de México donde esa historia es más visible y más documentada. Los 5 estados donde los ojos claros no son una rareza absoluta sino una presencia con nombre, apellido y raíz histórica verificada. Vamos a entender por qué ocurrió en esos lugares específicos y no en otros. Quiénes llegaron, de dónde venían, por qué se quedaron y que dejaron grabado para siempre en la mirada de su descendencia. Arrancamos con el número 5. Si mencionas Jalisco, la mayoría de los mexicanos piensa inmediatamente en tequila, en mariachi, en charrería, en tortas ahogadas. Jalisco es quizás el estado más identificado con la identidad mexicana tradicional. Y sin embargo, hay una zona de ese estado que guarda un secreto que contradice esa imagen de frente. Una región donde los ojos cafés no son la norma absoluta. Donde caminar por el mercado y encontrar a alguien con ojos verdes o azules no es un evento extraordinario sino algo que ocurre con una frecuencia que llama la atención. Esa región se llama los Altos de Jalisco. Y a su gente, desde hace generaciones, se le conoce con un apodo que lo dice todo, los lomilargos. Gente de piel clara, cabello castaño claro o rubio, ojos que van del verde al azul al gris. El apodo nació por una forma particular de usar el pantalón, pero lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue precisamente ese fenotipo europeo que no encaja con el estereotipo del centro del país. Tepatitlán, Arandas, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos. Quien ha visitado estas ciudades sabe perfectamente de qué estamos hablando. La concentración de rasgos europeos en esta región es visiblemente distinta al resto del estado y al resto del país. Y tiene una explicación histórica muy concreta que los estudios genealógicos han documentado con detalle. Durante la época colonial, los Altos de Jalisco fueron poblados principalmente por milicianos castellanos traídos desde España para contener las rebeliones chichimecas en la región. Eran soldados rurales que llegaron con familias, que se quedaron, que construyeron pueblos en un territorio donde la población indígena nómada era escasa y difícil de integrar. A diferencia del centro y sur del país, donde el mestizaje con grandes civilizaciones indígenas sedentarias fue inevitable y profundo, en los Altos la mezcla fue menor. La base europea se fue consolidando generación tras generación. La mayoría de los lomilargos están convencidos de que descienden de soldados franceses que se quedaron en la región después de la intervención francesa del siglo XIX.
Los apellidos, sin embargo, cuentan una historia diferente, son casi en su totalidad de origen español. Lo que sí es claro, según los estudios de genealogía documentados por investigadores mexicanos, es que las prácticas endogámicas de esos inmigrantes españoles durante la colonia, es decir, casarse entre familias del mismo origen, preservaron el fenotipo europeo de una forma que no ocurrió en otras regiones del país. Jalisco es el número 5 de esta lista. No porque sea el estado con más ojos claros de México, sino porque es el más sorprendente. Nadie espera encontrar esa concentración de rasgos europeos en el corazón del México más mexicano. En el estado del mariachi y el tequila hay una región donde la mirada te puede detener en seco. Si hay un estado en México que los propios mexicanos asocian con una identidad diferente al resto del país, ese es Nuevo León. Los regiomontanos tienen una reputación nacional que no es un mito, se ven distintos. Los ojos claros no son comunes, pero tampoco son raros. Los apellidos compuestos suenan más a Europa que a Mesoamérica. Y esa diferencia tiene raíces históricas tan profundas y documentadas que los científicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, las han medido con precisión. Los estudios genómicos del INMEGEN son los más rigurosos que existen sobre la composición ancestral de los mexicanos. Y sus resultados sobre Nuevo León son contundentes. La contribución europea en la población mestiza de Monterrey puede llegar hasta el 78% dependiendo del estudio y la metodología utilizada. 78%. En un país donde el promedio nacional de ascendencia europea ronda el 47%, ese número convierte a Nuevo León en un caso demográfico sin paralelo en México. ¿Cómo llegó Europa tan profundamente al noreste mexicano? La respuesta empieza con una historia que muy poca gente conoce y que redefine completamente la identidad regiomontana. Nuevo León fue colonizado de una manera radicalmente distinta al resto del país. A diferencia de otros territorios donde los españoles llegaron y se mezclaron con grandes poblaciones indígenas locales, el noreste mexicano fue colonizado principalmente por familias sefardíes. Judíos expulsados de España en 1492 que llegaron al Nuevo Mundo como conversos, como cristianos nuevos, huyendo de la Inquisición hacia los territorios más alejados posibles de la metrópoli. Monterrey y sus alrededores fueron fundados en gran medida por estas familias que traían apellidos ibéricos pero raíces mediterráneas profundas. Con el tiempo esa base poblacional se fue mezclando con españoles del norte, con vascos, con inmigrantes europeos del siglo XIX. La industrialización de Monterrey durante el Porfiriato y el siglo XX atrajo a alemanes, franceses, estadounidenses y libaneses que se integraron a la élite regiomontana y dejaron apellidos, rasgos físicos y tradiciones que persisten hasta hoy. El resultado es una ciudad donde los ojos claros, aunque no son la norma, aparecen con una frecuencia notablemente mayor que en el centro o sur del país. Una ciudad que genéticamente es la más europea de México según los datos del INMEGEN. Una ciudad que construyó su identidad sobre esa diferencia y que hoy la lleva con un orgullo que a veces incomoda al resto del país, pero que tiene una base científica e histórica que nadie puede discutir. Nuevo León es el número 4 de esta lista. Y Monterrey es probablemente la ciudad donde la probabilidad de cruzarte con unos ojos claros es más alta de todo México, fuera de las comunidades cerradas del norte. Baja California es quizás el caso más cinematográfico de esta lista. No es un estado cuya presencia aquí se explique por la colonización española del siglo XVI ni por las grandes oleadas migratorias del Porfiriato. Su historia es más reciente, más específica y en algunos aspectos más extraordinaria que la de cualquier otro estado del país. Para entenderla hay que ir a un valle. Un valle árido en el norte de Baja California que hoy es famoso en todo México y en el mundo enológico internacional por algo completamente diferente a lo que vamos a contar. Ese valle se llama Guadalupe. Y antes de ser la capital del vino mexicano, antes de los restaurantes de lujo y las bodegas con arquitectura de premio, ese valle fue el destino final de un grupo de familias que huyeron de Rusia a principios del siglo XX buscando lo que siempre han buscado los perseguidos de la historia, un lugar donde nadie los obligue a ser lo que no quieren ser. Eran los Molokán. Una secta cristiana protestante del sur de Rusia que el gobierno zarista perseguía por negarse a tomar las armas. En 1905, después de años de represión, un grupo de familias Molokán cruzó medio mundo y llegó al Valle de Guadalupe en Baja California, invitadas por el gobierno mexicano que buscaba poblar y desarrollar esa región árida del norte. Eran rubios. Tenían los ojos claros. Hablaban ruso. Y se instalaron en ese valle con la intención de quedarse para siempre.
Lo que ocurrió después es una historia de resistencia cultural y preservación genética que pocas comunidades en el mundo pueden igualar. Los Molocán del Valle de Guadalupe mantuvieron durante décadas un aislamiento casi total del resto de la sociedad mexicana. Se casaban entre ellos. Conservaron su idioma, su fe, su forma de vestir. Y conservaron también ese fenotipo europeo del sur de Rusia que los distingue visualmente de manera inmediata de cualquier mexicano mestizo. Hoy, más de 120 años después de su llegada, los descendientes de esas familias rusas siguen viviendo en el Valle de Guadalupe. Ya no están tan aislados. Muchos hablan español, algunos se han mezclado con familias mexicanas, las nuevas generaciones van a las mismas escuelas que el resto de los bajacalifornianos. Pero el fenotipo persiste. Los ojos claros, el cabello rubio o castaño claro, la piel blanca que contrasta con el sol del desierto norteño. Son mexicanos con credencial de elector y apellidos rusos que llevan más de un siglo en este país. Baja California es el número 3 de esta lista y el Valle de Guadalupe es uno de los lugares más fascinantes de México. Un lugar donde la historia de las persecuciones religiosas del siglo XX se mezcla con el mejor vino del país y con unas miradas que no olvidarás fácilmente. Durango es uno de esos estados que la mayoría de los mexicanos no asocia con nada en particular relacionado a rasgos europeos. Cuando piensas en Durango piensas en la Sierra Madre, en el Cañón del Sinaloense, en los pueblos mágicos de la sierra. No piensas en ojos claros. No piensas en apellidos que suenan a Europa Central. Y sin embargo los datos científicos cuentan una historia completamente diferente a esa imagen. Los mestizos de Durango son uno de los casos más citados en la literatura científica mexicana cuando se habla de ascendencia europea pronunciada. Los estudios genómicos del INMEGEN los ubican con frecuencias genéticas tan cercanas a las poblaciones europeas que los investigadores los han utilizado como punto de referencia en sus análisis comparativos. No como curiosidad sino como dato técnico. Durango tiene en su composición genética una huella europea que supera la de muchos estados del norte que intuitivamente parecerían tener más. ¿Cómo llegó esa huella? Por varias rutas que se fueron sumando a lo largo de 3 siglos. La primera fue la minería. Las montañas de la Sierra Madre Occidental de Durango escondían plata y oro, y eso trajo durante la colonia oleadas de colonos peninsulares que se establecieron lejos de los grandes centros indígenas del sur. Llegaron a zonas donde la población nativa era escasa o nómada, donde el mestizaje profundo que ocurrió en el centro del país simplemente no tuvo las mismas condiciones para desarrollarse. Después llegaron los menonitas. Los mismos que asociamos inmediatamente con Chihuahua también echaron raíces en Durango, formando colonias agrícolas cerradas donde el matrimonio mixto era prácticamente inexistente durante generaciones. Eso preservó un fenotipo europeo muy marcado en ciertas zonas rurales del estado que hasta hoy es visible para cualquiera que se adentre en esas comunidades. Durango también recibió migración vasca, francesa y alemana durante el siglo XIX. Atraída por las oportunidades mineras y comerciales que la sierra ofrecía a quienes estaban dispuestos a trabajar en condiciones difíciles. El resultado es un estado donde si te alejas de las ciudades y te metes a la sierra puedes encontrar comunidades donde los apellidos suenan más a Europa Central que a México y donde los ojos claros aparecen con una frecuencia que sorprende al viajero desprevenido. Durango no hace ruido en este tema. No tiene la fama de los Altos de Jalisco ni la historia cinematográfica del Valle de Guadalupe. Pero los números del INMEGEN lo colocan firmemente en el segundo lugar de esta lista. Un estado que guarda en su sierra y en su historia minera una de las huellas europeas más profundas y menos contadas de todo México. Y llegamos al número 1. Chihuahua. El estado más grande de México y el que tiene el argumento más contundente e indiscutible cuando se habla de ojos claros en el país. Chihuahua no está en el primer lugar por casualidad ni por intuición. Está ahí porque tiene un dato que ningún otro estado puede igualar y una historia que ningún otro estado puede replicar. El 1 de marzo de 1922 salió de Manitoba, Canadá, el primero de 6 trenes cargados de familias completas. Carretas, caballos, vacas lecheras, semillas, herramientas, madera y 15 millones de pesos en efectivo. 9,263 personas llegaron a lo que hoy es Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, invitadas por el presidente Álvaro Obregón, que les ofreció tierras, autonomía religiosa y libertad a cambio de que desarrollaran la agricultura en el norte árido del país. Esas familias eran menonitas. De origen holandés y alemán, protestantes pacifistas que habían pasado siglos moviéndose por Europa, Rusia y Canadá huyendo de los gobiernos que querían obligarlos a tomar las armas.
En México encontraron lo que siempre habían buscado, un gobierno que los dejara vivir en paz a cambio de trabajo. Se instalaron en la llanura chihuahuense, construyeron molinos de viento, fundaron escuelas en su idioma. Desarrollaron el queso que hoy lleva el nombre del estado y crearon una economía agrícola tan sólida que hoy representa cerca de la mitad de la actividad agraria de la región de Cuauhtémoc. Hoy hay más de 90,000 menonitas solo en Chihuahua. Son la comunidad menonita más grande fuera de Europa y Norteamérica. Son rubios. Tienen los ojos azules o verdes o grises. Hablan entre ellos un dialecto alemán antiguo llamado Plautietz que sus abuelos trajeron de Rusia hace más de 100 años. En muchos casos siguen casándose exclusivamente entre ellos, preservando ese fenotipo europeo con una consistencia que ninguna otra comunidad en México puede igualar. Son mexicanos. Tienen credencial de elector. Pagan impuestos. Llevan más de 100 años en este país y varias generaciones han nacido aquí. Pero si los ves caminar por las calles de Ciudad Cuauhtémoc en sus overoles de mezclilla, con sus mujeres vestidas de largo y sus niños rubios corriendo entre los campos, por un momento podrías creer que estás en algún pueblo de los Países Bajos o del norte de Alemania. Chihuahua es el número 1 de esta lista no solo por los menonitas sino por todo lo que los rodea. El estado tiene además una larga historia de colonización española donde la escasa población indígena nómada del norte limitó el mestizaje, manteniendo una base criolla europea más marcada que en el centro y sur. La combinación de herencia colonial, comunidades menonitas con fenotipo intacto y la influencia norteamericana en las ciudades fronterizas hace de Chihuahua el estado con mayor presencia de ojos claros de México sin discusión posible. Y con eso terminamos este recorrido por los 5 estados de México donde los ojos claros tienen historia, nombre y raíz documentada. Jalisco con sus lomilargos de los Altos. Nuevo León con su composición genética europea que los científicos del INMEGEN midieron y confirmaron. Baja California con sus familias rusas que llevan más de un siglo convirtiendo un valle árido en un lugar único. Durango con su sierra minera y sus comunidades que guardan una huella europea que pocos conocen. Y Chihuahua, el número 1 indiscutible, con 90,000 menonitas que son la prueba más visible y más extraordinaria de que México es mucho más que lo que el estereotipo cuenta. Porque de eso se trata exactamente este recorrido. De ampliar la imagen. De entender que México no es un país de una sola cara ni de una sola mirada. Es un territorio donde conviven todas las mezclas posibles. Donde la historia de las migraciones humanas dejó huellas que siguen siendo visibles 500 años después en el color de unos ojos que te detienen en medio de la calle y te hacen preguntarte qué historia hay detrás. Los ojos claros en México no son una rareza importada ni un rasgo ajeno. Son parte de la historia de este país. Son el resultado de soldados castellanos que se quedaron en las sierras de Jalisco, de familias judías que buscaron refugio en el noreste, de colonos rusos que cruzaron medio mundo para llegar a un valle de Baja California, de mineros vascos que se internaron en la sierra de Durango, de familias holandesas y alemanas que llegaron a Chihuahua con sus vacas y sus semillas y sus ojos azules y decidieron quedarse para siempre. México tiene Europa en sus venas. No toda. No en todas partes. Pero en estos 5 estados más que en ningún otro. Y la próxima vez que estés en los Altos de Jalisco o en Ciudad Cuauhtémoc o en el Valle de Guadalupe y alguien te mire con unos ojos que no esperabas encontrar, ya sabes la historia que hay detrás de esa mirada. Esa es la historia que nadie te contó. Y ahora ya la sabes.